Lo que voy a relatar son hechos que sucedieron por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Mi padre aún era un mojete, iba un día con mi abuelo a vender sal en Sangüesa, ese era su sustento. A vender sal en Sangüesa. Bueno, ante todo dar las gracias a todos. Espero que disfruten este ratito de Rosa, una gran narradora. Vaya a disfrutar mucho con ella porque lo dice y lo cuenta desde el corazón y es una luchadora por la memoria histórica. Espero que os guste la conferencia de Rosa. Aquí, no veas. Bueno, buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, me alegra enormemente de que queráis compartir un trocito de la historia. No todo el mundo está de acuerdo con que se saquen, según dicen, cosas del pasado. Y un pueblo que no conoce su historia está abocado al repetirla. Entonces, pues voy a explicar, a ver, yo no soy historiadora, entonces voy a hablar la historia de mi familia desde el punto de vista como yo la he vivido y los sucesos que pasaron, ¿vale? Bueno, pues empezamos con Casas Viejas. Se habla, ¿no? A día de hoy se pregunta uno, Casas Viejas, ¿qué es lo que pasó allí, no? Porque claro, si afectó hasta un gobierno, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues Casas Viejas era una aldeíta, estamos hablando del año 1933, entonces una aldea que era una pedanía de Medina Sidonia. Bueno, nos vamos a ir al año 31, 2 años anteriores, al 33, que es cuando pasan los sucesos. Entonces, en el 31 es cuando se vota, el pueblo, el monarca Alfonso XIII se va al exilio y el pueblo pues tiene que votar y por primera vez se vota la república y el pueblo pues soberano y votó y ese gobierno es el que nace. ¿Qué es lo que ocurre? La república tenía muchas ideas novedosas, salíamos de muchos años, ¿no? Siglos, ¿no? de monarquía y entonces pues traía aires nuevos y aires frescos. Eso tampoco le conviene a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Había pues más del 90% eran analfabetos, nadie sabía, la mayoría no sabía ni leer ni escribir. El papel de la mujer estaba relegado a lo que es una ama de casa y la república trae pues eso, aire fresco, ¿no? Entonces, cuando se proclama es el presidente Azaña, ya luego iremos viendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que trae la república? Trae pues a la mujer pues le trae el divorcio, le trae el matrimonio civil, trae las misiones pedagógicas, las cuales llevan todo lo que es la escolarización al punto más remoto de los campos y el intentar por todos los medios de alfabetizar, ¿no? a la población. Después, otro de las cosas, el voto femenino y no sé, me quedo ahora mismo en blanco. Vale, pasa Minerva. Bueno, esto quise poner la ubicación para hacer una idea más o menos dónde estaba Casas Viejas. Entonces, veis allí Europa, España, Andalucía, la provincia de Cádiz y Casas Viejas. Un puntito remoto, pues mirad lo grande que es y ese puntito, ¿qué es lo que ocurre para que en esa aldeíta salte? ¿Pasa? Bueno, en los años 30, los jornaleros, pues hay mucha miseria. El jornalero se dedica al cultivo de la tierra, pero el problema que hay
además del hambre y la pobreza, es que ellos van a las plazas de los pueblos y es el manijero, el capataz, el que llega y dice tú y tú vas a trabajar, y el resto pues no trabaja. Por lo cual, ¿quién trabaja? Los amigos de él, ¿no? Y el resto pues nada. Se ven con tierras latifundistas, que eso ocurre lo que es en el sur de España, donde están los grandes latifundios, porque en el norte son microfundistas, ¿vale? Pero en las grandes fincas que hay, los terratenientes pues no dejan tampoco ni que vayan ni a cazar, ni siembran, ni nada. Entonces ellos piensan, y el lema de ellos, que la tierra es para quien la trabaje. Entonces tú ves grandes fincas, ellos no pueden comer, el pueblo se muere de hambre, y claro, y eso va creando pues un mal ambiente donde cuando tú ya no tienes nada que perder, pues ¿qué es lo que llega? Pues la revolución, ¿vale? Pasa. Entonces ellos van viendo cómo en Casavieja pues está una de las grandes fincas, son las Lomas, y entonces se crea el sindicato, que es de oficio pario, pero el sindicato se va a llamar Los Invencibles. Este sindicato es creado por Monroy, Gallinito, entre tanto. Es de la CNT. La CNT en ese tiempo pues era el sindicato mayoritario que había, y muchísimas personas estaban sindicadas y eran por gremio. El de zapatero, el de el carpintero, cada uno tenía, pero era la CNT la que lo llevaba todo. Entonces, en el sindicato ellos van viendo que no puede seguir las cosas así, quieren ir a la revolución. Pero claro, unos frenan, ¿cómo vamos a ir? Entonces se convoca una huelga nacional. Ahí lo de la huelga nacional viene porque otro de los puntos que tenía la República era la reforma agraria. ¿Qué es lo que ocurre? Que de todo lo que llevaba, en 3 años, como dije, del 31 al 33, sí cumplen un montón de cosas, pero la reforma agraria, que era lo que más, digamos, era lo más ansiado, sí era el punto más complicado, porque claro, la reforma agraria era expropiar tierra y dárselo para hacer como pequeñas cooperativas y que se abastecieran y ellos se sustentaran con ello, ¿no? Voy a beber un poco de agua, que la cámara me... Perdona, ¿eh? Pasa mierda. Bueno, además del sindicato, como os he dicho, en el pueblo, esta foto es original de aquellos tiempos, y allí las mujeres empiezan a leer y se crea el grupo feminista Amor y Armonía. En él, mi abuela, María Silva Cruz, es miembro de ella. Esta era su íntima amiga, Manoli Lago. Tenían 17 años, Ana Cabeza, y entre ellas pues se intercambiaban novelas, leían y tenían como tertulias literarias. Eso estamos hablando en el año 33, ¿vale? ¿Sigue? Mi abuela, María Silva Cruz, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a... Habrá momentos que me salga de un sitio a otro, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, cuando en ese sindicato se crea y se intentan de poder llegar y hacer la revolución, hay una huelga general en toda España, y entonces ellos están esperando, como si toda España se pone en huelga, pues ellos van también y piensan como que se va a hacer una revolución. Eso es lo que yo empiezo. Y quieren proclamar el comunismo libertario. Para ellos el comunismo libertario era el reparto de tierra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la mañana del 10 al 11 de enero del 33, pues las cosas eso cada vez se están complicando más. Entonces la huelga va a ser general y hay una señal, que el tren pasa
como va a haber la huelga base general y el tren se supone que al haber huelga no pasará. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay alguien que está pendiente para saber si ese tren pasa o no pasa, porque claro, los medios de comunicación que hoy tenemos no se tenían en aquel tiempo. Hay mucha niebla y el tren no lo ven pasar. Y el tren pasó. Al pasar está desconvocada en toda España la huelga general y ellos continúan con ella. Por lo cual España no ha pasado nada y ellos continúan con esa huelga. Cortan los cables de teléfono, van a la casa cuartel y deciden que se entreguen los guardias. Se entreguen porque se proclama en la aldea el comunismo libertario, que ya la tierra pues va a separar todo y van a intentar, pues eso, como que ya seremos todos iguales. Ellos pensaban que todos tenían que ser iguales, que no hubiera clases sociales, la Iglesia veía cómo oprimía también el pueblo y estaban de acuerdo junto con los latifundistas y todo el proletariado, ¿no? Entonces, aquel día van al cuartel, piden que entreguen las armas, se rindan, los guardias, pues claro, son conocidos del pueblo, ellos se niegan. Entonces, los que son la gente del pueblo lo que tenían eran escopeta de caza, no tenían más armamento, pero sí eran buenos, que tenían buena puntería. ¿Por qué? Pues porque estaban acostumbrados a cazar en el campo. No se entregan, entonces cortan las líneas de teléfono, se van al registro de la propiedad y queman papeles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, allí pues se lía, los guardias disparan. Al disparar los guardias, ellos disparan y caen 2 heridos. Entonces, a partir de ahí, piden refuerzo y viene el refuerzo de Medina y de Alcalá de los Azules. Entonces, ya hay algunos ahí, pues claro que están viendo a dónde va el tema. Porque si la cosa sale bien, bien, pero como salga mal, ellos ya saben lo que van a ocurrir. Entonces, hay algunos como que huyen y se van y dejan a los demás, digamos, abandonados, y otros pues dicen, para adelante con todo. Si de todas maneras vamos a morir de hambre, prefiero morir luchando antes que morir de hambre y ver a mis hijos morir de hambre. Tiran para adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando viene el refuerzo de Medina y de Alcalá, cada uno, esos se dispersan, unos se van al monte, otros se meten en sus casas. Imaginaros, años 33, sin luz, la comunicación que había y las chocitas y cómo sería aquello. Haceros una idea más o menos como para en enero, el frío, para que os ubiquéis más o menos cómo se estaba. Entonces, se meten cada uno en las casas, empiezan, no hay forma de que ellos se rindan y entonces pues piden refuerzo y viene el refuerzo de Cádiz. Entonces, al venir refuerzo de Cádiz, viene el teniente Artal. El teniente Artal intenta por todos los medios como de dialogar, a ver si se entregan, pero ellos ven que no, que entregarse están abocados a que los van a matar. Entonces, van a seguir luchando hasta el final. ¿Qué es lo que ocurre? Que el teniente Artal intenta ir, pero claro, él era la máxima autoridad y a esto llega el capitán Rojas. Y el capitán Rojas es el que asume todo el mando y el teniente Artal ya pues no tiene nada que hacer. Entonces, el capitán Rojas, este hombre venía de Marruecos, a mí no me cabe duda que era un psicópata, luego os narraré por qué cuento toda esa historia y es a lo que yo veo con la información que se tiene de él. Y este hombre pues no es carente de empatía y de sentimiento. Entonces, no hay negociación que valga, sino va a saco. Entonces ellos traen metralletas y un armamento. Entonces fue como matar una hormiga a cañonazo. Se lían con las metralletas, ellos desde las chozas, en fin. Y ellos llegan, a las chozas de Seidedo. Seidedo era mi tatarabuelo y se llamaba, o lo apodaban Seidedo, porque todos traemos en herencia Seidedo. Uno en las manos y los pies, otro en las 2 manos y los 2 pies. Seidedo era un anciano de 77 años, él era analfabeto, era carbonero y no lo he puesto porque no
no sé, no, ha sido una información ya de un poco tiempo que la encontré en un libro de Suárez, un socialista de Casavieja, que él escribió sus memorias, hace tiempo. Y Suárez escribe a Ceiguero como una persona trabajadora, humilde, y me estremeció que hace mucho hincapié en que era honrado. Y dice, ser honrado lo puede ser cualquiera. Que no todo el mundo la tiene. Cuando tú ya lo tienes, ¿dónde? Y me llamó mucho porque es algo que él lo habla porque lo conoció, ¿no? Y entonces esa apreciación me llamó mucho la atención. Bueno, pues esa noche, cuando llega el capitán Roja, no tiene piedad ninguna y como ve que con las metralletas, con los otros, no se entregan, pues no se lo piensa y entonces pues los manda a quemar. Entonces lanza piedras junto con algodón impregnado en gasolina y le mete fuego, lanza las piedras a las chozas, a la parte de arriba. Prende fuego y entonces, pues imaginar. Bueno, anterior a eso, porque me saltaré, al primero que coge después de lo de los guardias civiles es a Quijada. Quijada tiene unos 21 años y a este hombre le dan una paliza para matarlo, pero no lo matan. Pero si lo vieron, vecinos subí la pasa Minerva, después pasamos a esta. Porque ya me... A ver, esto es cuando llegan las tropas a Casavieja. Imaginaros en la aldeíta, ve aparecer todos estos militares, ¿no? Lo que eso sería. Bueno, pasamos a la anterior, Minerva, anterior. Este es el presidente de la República, Manuel Azaña, y este es el capitán Roja, que es el que toma el mando y destituye al teniente Artal, y Manuel Rojas Feijispán es el que se hace cargo, que es el que yo digo que este hombre pues era un psicópata. Vale, pasamos, Minerva, pasamos la restante, no para atrás. Ahí, aquí. Vale, cuando llegan las tropas y prenden fuego, en esta calle, arriba, han cogido a Quijada y ahí pues le dan una paliza horrible. ¿Qué es lo que pasa? Que van diciendo que todo el mundo cierren puertas y ventanas, por lo cual todos se quedan. Pero hay algunos que lo ven venir porque lo conocen y según cuenta, porque hay una señora que murió ahora como 3 o 4 años, que ella era una niña que por minuto no le cogió en las chozas de Ceiguero, si no hubiera sido otra más de la lista. Entonces, él llega a la choza. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega a la choza y le dicen que si no lo van a matar. Y al final, pues, muere allí. Entonces, cuando pasa, os voy a contar esa historia de esa niña, esa señora que muere ahora 3 años. Era una niña que vivía justamente enfrente de las chozas, al otro lado de la calle. Y la madre la había mandado a comprar carbón. ¿Qué es lo que ocurre? Que se entretuvo la cría, que no fue. Y al rato la madre, que vayas a por el carbón allí, cruza la calle. Y justamente cuando va a cruzar la calle, ve todos estos militares subir arriba. Entonces, ¿qué pasa? Se metió para adentro. Por minutos salvó la vida, porque si le llega a coger dentro de las chozas, se hubiera quedado allí. Pasa, Minerva. Bueno, pues prenden fuego a las chozas. Dentro hay 8 personas. Entre ellas está mi abuela, que es María Silva Cruz, la que os he mostrado antes en la imagen. Entonces, allí mueren calcinados mi tatarabuelo, Curro Cruz, 2 hijos, su segunda mujer, porque la primera murió de la gripe española en el 1917. Él fue un superviviente, esas son las paradojas de la vida. Él no contraje la gripe española en el 17,
la contrajo la mujer, muere, él la cuida, él la tuvo que enterrar, la llevó sola, por lo visto, la llevó, como se llama, en parihuela, ¿no? Con unas cañas la llevó y él abrió el boquete y la enterró. Sobrevivió en el 17 a la gripe española para que el 33 la sinrazón humana lo quemara vivo. Entonces esas son las paradojas de la vida que tú dices, ¿por qué? Bueno, esta es la choza, lo que quedó, esta es la cama. Y esta imagen pues son imágenes de archivo, que esto está en internet. ¿Pasa? Bueno, estos son de los presos, porque además de los que asesinaron, estos son presos que tuvieron que ir luego a declarar, y hubo un total de más de 100. Mira, esta me llamó mucho la atención, porque no sé si le veis ahí una señal en los dedos, ¿le notáis algo raro a ese señor? Bueno, pues esta es una malformación congénita, porque además de tener los 6 dedos, que se llama polidactilia, tenían también cidactilia, que es como los dedos en membrana, como los patos, ¿no? Que tienen... Y además, pues algunos le nacían como algunos más pequeñitos, y este pues otro de los descendientes de Casavieja. Vale, de todos los que estaban dentro de las chozas son todos carbonizados, menos mi abuela, que tiene 17 años, pon la foto de la abuela, Minerva. Y ella sale junto con un primo que tenía 8. Sale por la ventana, cuando ve que ya el chozo cae en llamas, ella sale y ven que hay algo que sale por la ventana, que imaginaros el tamaño que tendría la ventana de una choza. Salió, disparan y al disparar matan a una burra y esa burra cae encima de ella y la chumbera. Entonces ella se queda allí y cuando ve que se tranquiliza algo, pues sale. Imaginaros lo que sería saber que ha muerto, bueno, han asesinado a su abuelo, a sus tíos, a su amiga, y el horror de salir allí, pues no sé, yo no me puedo imaginar qué estrés y qué sangre fría de quedarte allí quieta al amparo de esa burra muerta, no lo sé. Vale. Sale de allí por la noche, todo esto fue la madrugada, sale y se va a casa de su madre. Cuando llega la madre es hija del anciano Curro Cruz, ¿no? 6 dedos. El padre de ella, Juan Silva, está en cama, que está enfermo y tiene las piernas inflamadas y eso, entonces él estaba en la cama. Eso sí, hay hasta un certificado médico donde dice que él estaba enfermo. Llega y la madre le dice que se vaya al monte, porque claro, van allá a buscarla. No sé cuál es la siguiente, Minerva. Bueno, estos son también más detenidos, ¿no? A verla. Vale. Entonces, ella se va al monte y pasa allí pues toda la noche y por la mañana pues la detienen. Estos son los muertos, no los calcinados. A mí esta foto me costó, la primera vez que yo la vi, yo esta historia me entero con cerca de 14 años, 15 me entero. Estamos hablando del año 70 y pico, donde no había internet y donde esto estaba silenciado y lo sabían las personas que lo sabían. Y en mi casa pues no se hablaba, claro, porque esta historia no termina ahí, esta historia continúa. Entonces, si fueron calcinados, como estos cuerpos, se ven que son muertos naturales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que este señor, una vez que los calcina, se va a la pensión del pueblo, que hoy es un bar, y en esa pensión están toda la noche bebiendo. Cogieron una borrachera y al amanecer, al alba, él decide que no tiene bastante con haber quemado las chozas. Pretendía quemar la aldea entera. Lo que pasa que hay, por mediación del teniente Artar, es el que evita, jugándose en ese aspecto, ¿verdad? Digamos, rebelarse, ¿no? E intentar mediar de que no queme la aldea, no se quema. Pero por la mañana, en frío, al amanecer, va a casas aleatorias y coge a 14 hombres. Entre los 14 hombres, ahí aparece ya mi bisabuelo, el que estaba malo metido en cama, el padre de María, ¿vale? Lleva a esos 14 y llevan una cuerda de presos y los llevan a las ascuas de las chozas. Y allí son fusilados. De los 14, 12 escapan y asesinan a 12. ¿Qué son estos 12? Que no, claro, ¿qué es lo que ocurre? Los cuerpos
los lleva, imaginaros lo que es llevar a estas personas a donde por la noche habían sido calcinados y son fusilados. Entre ellos está también el padre de Manoli Lago. Pon la foto de Manoli, Minerva. Esta, que es Manoli Lago, que era amiga de mi abuela, ella como le cogía allí dentro, pues ella es calcinada. Pero el padre es uno de los que van en esa cuerda de presos. Y entonces él distingue a su hija. Y entonces dice y grita, habéis matado a mi hija. Y uno de los guardias dice, y tú a mi hermano. Como que los guardias y tú a mi hermano. Y entonces disparan a todos y caen. Lo dejamos en el sitio. Vale, en esta forma. No tuvieron bastante, además de fusilarlo, que los cuerpos no le dan sepultura, sino lo dejan a la intemperie un montón de días, para que el pueblo eso lo vea. Entonces lo que intentaron hacer fue un castigo ejemplar para silenciar a la gente, meter el miedo en el cuerpo, y si había indicios de revolución, ya con esto no iban a tener piedad ninguna, y con esto ya estaban silenciados todos. Bueno, ¿veis? Estos son los cuerpos, todos, ¿vale? Seguimos. Y después los llevaron, una vez que los quitaron de las chozas, los llevaron allá al cementerio y allí los dejaron un montón de días, hasta que le dan sepultura. Entre todos ellos, imaginaros cómo se quedan esas viudas con esos niños, la gran mayoría, analfabetas y viviendo en esa aldeíta sin saber ni qué comer ni qué hacer. No sé, no me puedo ni imaginar. Pasa. Vale. Esta foto pasa antes a la del cementerio donde están todos. Si veis, la fotografía esta, igual que la otra, es para que veáis a todos los personajes que están detrás. La otra anterior, Minerva, que está... No, esta. ¿Veis todos de bata blanca? Son todos médicos que vinieron a hacer la autopsia, a ver, no sé, periodistas, guardias civiles, vinieron... Y si veis, yo para mí es una imagen que es dantesca, porque cómo se puede estar ahí viendo esos muertos, viendo la forma que tienen la ropa, las miserias, y ver esa desigualdad social que había tan grande. Pasa a la que está él solo, esta. Si veis esta, yo lo describo como hoy en día que está tan de moda hacerse los selfies, ¿no? La gente fotografiándose. Pues este hombre dice mucho, lo que tiene en la mano no es una piedra, es un cráneo calcinado de los miembros de las chozas. Esta foto dice mucho, porque si veis la cara que tiene, hambre no había pasado este hombre, ninguna. La ropa dice mucho del estatus social que tenía, y veis atrás las miserias. Entonces yo lo veo como un trofeo de casa, ¿no? Es lo que a mí me llama esta fotografía. ¿Pasa? Bueno, a partir de ahí se intenta por un lado silenciar, por otro lado, claro, ya ve que esto se ha escapado de madre. Entonces unos intentan silenciarlo, otros se interesan del tema y se escribe, y cada uno lo lleva al terreno que le conviene. A todos los terratenientes, nobleza, clero y todo, le interesa que la república caiga. A mí, personalmente, me estaré equivocando, yo pienso que esto fue la antesala al golpe militar, a lo que pasa después, 3 años después, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cada uno cuenta luego lo de Casas Viejas como quiere, le conviene, y lo lleva, y los que menos importan son pues, los damnificados, los que están allí, esos son los que menos cuentan. Bueno, esta es una frase de mi abuelo, que ahora ya os presentaré quién es Miguel Pérez Cordón. Miguel Pérez Cordón es la pareja de María, mi abuela, la libertaria, y esta frase es de él que dice: Casas Viejas necesita hombres que digan la verdad. ¿Por qué? Pues porque llega un momento que cada uno esto lo lleva al terreno que quiere. Cuando pasa lo de Casas Viejas, mi abuelo Miguel Pérez Cordón es miembro de la CNT, él es de Paterna de Ribera, y entonces decide coger una colecta en Paterna para llevarle el dinero a las viudas de allí.
Llega al pueblo y tal como llega, lo cogen porque creen que está metido en la revuelta. Lo llevan preso y le quitan el dinero. Lo llevan a Medina. Y en Medina ya está presa mi abuela, porque mi abuela sale al monte y por la mañana la cogen y la llevan a Medina. Ella allí pues no se fía de nadie, evidentemente después de lo que vio, porque daros cuenta que ella fue testigo directo de todo lo que sucedió y de todo lo que vivió. ¿Qué es lo que ocurre? Hay algunos que han hablado, por eso digo que la historia la cuenta cada uno como quiere. Unos cuentan que era, la palabra textual es lela, una persona como sin chicha ni limona. Cuenta. Yo no lo sé cómo era mi abuela, no lo sé. Pero pienso que una mujer que llevaba al cuello siempre un pañuelo rojo y negro, porque ella era anarquista, llevaba un pañuelo rojo y negro. Y un día, antes de que todo esto sucediera, un día un guardia la paró allí en el pueblo, le dio un manotazo y le arrancó el pañuelo. No quítatelo, no, sino arrancárselo. Y ella no se lo pensó y le dio un bofetón a un guardia civil. Yo creo que de Lela tenía poco, vamos, pienso. Después otra persona, pues que aprendió a leer, a escribir en aquel tiempo, pues no lo sé. Y después la mañana, donde ellos proclaman el comunismo libertario, ella se pasea por todo el pueblo con la bandera de roja y negra, pues una persona que tenga un espíritu así, esas cosas no las hace. Y el novio que ella tenía, noviete, novio, lo que fuera, no era mi abuelo, pues todavía mi abuelo no había entrado, era Gallinito. Gallinito era, digamos, un sobrino nieto, ¿no? Se llama sobrino nieto de Paco Cabañas, el presidente de el antiguo presidente de Diputación, ¿vale? Bueno, pues Gallinito era uno de los líderes del sindicato Los Invencibles, que os comenté antes, y ella, pues era novieta de él, ¿vale? Cuando todo esto ocurre, ella está en la cárcel y aquí entra mi abuelo, Miguel Pérez Cordón, ¿vale? Lo meten en la cárcel de Medina, ella no se fía de nadie, él empieza a hablar con ella, empiezan a entablar conversación de una celda a otra y se gana la confianza de él y empieza a hablarle. Y ella le cuenta de primera mano los sucesos, lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurre? Que él estuvo pocos días porque vieron que él no tenía nada que ver, pero ella continúa en la cárcel. Pero ella le cuenta de primera mano, bueno, pues lo que narró, él lo escribió y eso lo pude leer yo como hará 7 años. Yo todavía no he podido leer todos los escritos de mi abuelo, porque eso no es leer historia. Y es como yo digo, los historiadores hablan de números, de historias, de sucesos, pero cuando tú cuentas esta historia, tú lo cuentas y aquí hay emociones, sentimientos, y estos no son números, son historias dentro de la familia que con el paso del tiempo vas comprendiendo tu comportamiento y forma de ser de miembros de la familia. Y todo silenciado y callado. Vale, pues le cuenta ella a él cómo han sido los sucesos y una frase textualmente, la iba a traer para leerla, pero no he querido, pero voy a decir, le cuenta ella a él y le dice, Miguel, no sabes lo duro que es ver a tus seres queridos calcinados, comidos por los perros. Palabras textuales. ¿Vale? Entonces, él sale, lo escribe y lo escribe en una gaceta de la CNT. Entonces los sucesos se lo atribuyen que el primero que lo escribió fue J.J. Sender, pero el primero que lo escribe es Miguel porque se lo cuenta de primera mano ella, María. A partir de ahí, él sale en libertad, todos los contactos que tiene, él empieza a moverlo para intentar a ver cómo puede sacarla. A ella le hacen un consejo de guerra y la dejan en libertad. ¿Pasa? Vale. Esto es una foto, María y Sebastiana. Ella es Sebastiana, ella María, mi bisabuela. La madre de María. María es esta, la libertaria, mi abuela. Y esta es Catalina, su segunda hermana. Bueno, pues María, la bisabuela, y Sebastiana, ellas son 2 hermanas, casadas con 2 hermanos, ¿vale?
2 hermanos y 2 hermanas, por lo cual los 2 hermanos son asesinados y se quedan las 2 viudas con todos estos niños. Esta niña vive todavía. Esta es una anciana de muchísimos años. Ella no quiere hablar de nada porque recuerda no lo que pasó, porque claro, tenía meses, pero sí todo lo que pasó su madre y lo que pasó su tía. Vale. Pues de esta foto, ella, que después enseñaré una foto ya de mayor, de la bisabuela María, aquí esta foto la hacen para que se vean, digamos, los damnificados directos, y de aquí, ella luego es asesinada en el 36 y ella exiliada en Francia, que después contaré esa historia. Pasa. Digamos que para hacer un lavado de imagen, esta foto pues también es muy significativa. Si veis, estos niños, mirad lo limpio que están. Estos niños no están como estaban los demás jornaleros. La barra de pan, muy significativa, no falta pan. Está el cura y está el periodista. Entonces, como traer todos los niños, y mira, están más o menos presentables, y con pan, ya está. Y esta foto sí saltó en los periódicos. ¿Pasa? ¿Ves? Eso. Bueno, pues a partir de ahí, María sigue en la cárcel, ya os contaré la historia de mi abuelo, y entonces ya dan sepultura a todos los que han fusilado y los calcinados y todo. Y esto en el año 93, esta lápida es real, a día de hoy está en el cementerio, en memoria de quien dieron su vida por el futuro de nuestro pueblo. Casas Viejas, enero del 93, el pueblo nos olvida. Siempre lleva, suele tener espigas de trigo o, ¿cómo se llama? ¿Cebada o...? Avena silvestre, y amapola suele tenerla. Manoli Lago, que es sobrina, se llama también Manuela Lago, es sobrina de esta señora, ella vive en el pueblo y ella se encarga de ponerle siempre eso. Bueno, pues para mí esta foto es muy significativa, porque si ellos eran anarquistas y estaban en contra de la Iglesia, de la desigualdad, ¿cómo le ponen esa cruz? Esta cruz yo creo que está de más. No por nada, porque ya ellos, si tuvieron que llevar la cruz, la llevaron su familia, la llevaron ellos, lo pagaron con la vida, pagaron el Calvario, lo tuvieron todo. Quiere decir que esa cruz, para mí, está de más. Pero para mí es una de las reivindicaciones. Yo entiendo que a lo mejor hay personas que puedan decir que hay cosas más importantes, pero para mí esto tiene mucha simbología y es importante. Entonces, quitar la lápida no, porque no están las cosas ni para tirar ni para... Pero se podría poner algo encima. Pues, por ejemplo, pues una foto de un campo con trigo, simplemente. La tierra, el verde de la hierba, pero no eso, porque ya eso lo pagaron ellos con creces. ¿Pasa? Bueno, esta placa está en el centro conmemorativo de Casas Viejas, se puso hace un año y pico, porque creo que es muy importante que estén todos los nombres reflejados, porque una cosa es hablar y otra cosa es ver en un sitio donde están todos los nombres. Eso como que hace visible los hechos, ¿vale? Entonces, donde estaba la choza, se hizo un centro conmemorativo donde se proyecta un vídeo, está bastante bien, te relata todos los hechos, y hay unas columnas abajo en el patio donde representa cada columna blanca los miembros que fueron asesinados. Bueno, pues aquí, en honor a ellos, vamos a hacer lectura de todo. Víctimas de los sucesos de Casas Viejas, enero del 33. Antonio Barberán Casteller, Manuel Benítez Sánchez, Francisco Cruz Gutiérrez, Francisco Cruz Jiménez, Pedro Cruz Jiménez, Manuel Cruz Montiano, Joaquina Fernández, Cristóbal Fernández Expósito, Josefa Franco Moya, Juan Galindo González, Manuel García Álvarez, Juan García Benítez, Manuel García Benítez, Román García Chuecos, Francisco García Franco, Juan Grimaldi Villarrubia, Manuel Lago Estudillo, Fernando Lago Gutiérrez, Rafael Mateo Vela, Andrés Montiano Cruz, Vicenta Pérez Monroy, Manuel Pinto González, Manuel Quijada Pino, Ignacio Sebastián Martín Díaz, Jerónimo Silva González, Juan Silva González, José Utrera Toro
y Balbino Zumaquero Montiel. Así. Bueno, y aquí continúa pues otra historia que terminará en el 36 y para él en el 39. Entonces, los sucesos, pienso que fue descomunal, desproporcionado todo, y está claro que yo siento que la guardia de asalto, pues ahí pues se cebó con ello. Bueno, pues esta, mi abuela, María Silva Cruz, Miguel Pérez Cruz. Esta foto tiene mucha simbología, porque una mujer en aquel tiempo que le echara a él, yo creo que dice, no lo veo como un marido, como una pareja, lo veo como un compañero del alma, de igual a igual, y una unidad. Así lo veo yo representativo. Bueno, pues ella sale en libertad, como os dije, de Medina se la llevaron a Cádiz, y en Cádiz estuvo un tiempo en la cárcel. Entonces él la visita en Cádiz, la va visitando, él intenta hablar con miembros de CNT, hacen una colecta y se llevan a esas dos viudas con todos esos niños, la foto con enseñantes, se la llevan a Cádiz. Van a la Plaza Mina, una calle que hay allí cerquita, que es la calle Isabel la Católica. Entonces se llevan a esas dos mujeres con todo ese montón de niños y ella pues sigue en la cárcel, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cuando ella ya sale en libertad, ellos se unen. La verdad que han tenido que pasar pues momentos, pues ya ves tú los momentos que vivieron, y para ella yo creo que hubo un antes y un después, porque la tuvo que dejar, pues, no lo sé, sin su padre, el abuelo, los tíos y el horror vivido. Yo no me quiero ni imaginar. Bueno, pues a partir de ahí, claro, él, anarquista también, una persona muy culta, porque él tenía mucho conocimiento. Él era periodista y un gran escritor. Uno de sus lemas era que el arma más poderosa que tiene un hombre es la pluma. Quiere decir que con eso tú puedes denunciar cualquier cosa. ¿Pasa? Mi padre, Juan Pérez Silva. Mi padre es el fruto de ellos dos, ¿vale? Mi padre no se llamaba Juan, mi padre se llamaba Sidonio. Y se llamaba Sidonio porque así lo decidieron sus padres, era un nombre no cristiano ni católico, y le pusieron Sidonio por Medina Sidonio. ¿Vale? Bueno, pues mi padre nace, y nace, quedaros con la fecha, el 5 de junio del 35. Entonces, cuando ella sale de la cárcel, se une con Miguel, están en Cádiz, luego ellos deciden irse a Madrid, ¿vale? La pareja. Y allí ella, al cabo del tiempo, se queda embarazada. En Madrid, allí conoce a Federica Mosseni, ellos hablan, asisten a mítines políticos y viven pues una etapa que fue corta, pero intensa, ¿vale? Allí ella queda embarazada, los ambientes se van caldeando y ella viene a dar a luz a Paterna. Y entonces él nace el 5 de junio del 35. Su nombre es Sidonio. Esta foto está hecha, la pongo porque no es cualquier foto. Esta foto se hizo en la Audiencia Provincial de Madrid, cuando mi padre denunció la desaparición de su madre ante el juez Baltasar Garzón. ¿Vale? Pasa. Bueno, lo leeré. A ver. No, pero está muy grande, ¿no, Miguel? No puedo hacer nada. ¿No? ¿Y tú lo puedes leer? ¿Os lo leo yo desde ahí? Bueno, pues este es un poema que escribe mi abuelo, y lo he puesto porque es muy bonito, y lo escribe al final ya de sus días. Miguel Pérez Cordón lo escribe al final de sus días. Y es muy bonito, no me lo sé entero. No es aquí, es que no sé. No, iba a estar en el ordenador. Pues dice, es que no me acuerdo. Naciste, es que no me acuerdo. Espérate, Maxi, espérate, paso. ¿Qué? Ajá. Sigue y te cierro el ordenador. Vale. Bueno, pues a lo que os voy a contar ahora, esta señora, ahora iré para atrás. Esta señora es María, la bisabuela, la que os dije
que estaba al lado de la otra hermana con el bebé pequeñito. ¿Vale? Para mí esta mujer murió con 100 años. Esta mujer en una noche se queda sin su padre, sin 2 hermanos y sin el marido, en una noche. Sí, con la incertidumbre, sin saber qué va a ser de la familia, sin tener donde caerse muerto, estigmatizada para el resto de vida y sin saber cuál va a ser su suerte. Os dije que mi abuela estaba en el centro y al lado había una hermana que fue exiliada, es esta. También murió con 101 años, murió ella. Catalina Silva Cruz, hermana de mi abuela, ella salió huyendo, pero ahora os cuento cómo ocurre toda esta historia. Cuando os cuento que nace mi padre, en el 35, viene a Paterna, nace, se quedan allí viviendo, y en el 36 salta el 18 de julio, salta el golpe militar, ¿no? Porque llaman la guerra civil, no fue un golpe militar, hay que ponerle nombre a cada cosa. Entonces Paterna, pues se ceban, asesinan al alcalde, a la corporación republicana de Paterna, asesinan a un montón de ellos. Entonces, la abuela, la bisabuela, en aquel tiempo vivía en Paterna, porque cuando el dinero se termina, la CNT no pueden mantenerlo más tiempo, las 2 hermanas con todos los niños de Cádiz, él, Miguel Pérez Cordón, mi abuelo, se la traen a Paterna, como que ve que allí como que puedan ayudarla de otra manera. Y entonces se traen a las 2 hermanas con todos los niños, se lo traen. Bueno, pues la noche de los tiros, en Paterna, pues además de asesinar a todos los que asesinaron, mi abuelo pues huye. Entonces mi abuela quiere irse con él. Y él le dice, no te preocupes porque van por los hombres, no va a pasar nada ni con las mujeres ni con los niños. Entonces ella se quedó tranquila con el niño que tenía 13 meses, mi padre. ¿Qué pasa? Él saltó, cuando vinieron a llamar a la puerta, él saltó por la tapia del patio y él se fue andando desde Paterna a la Sauceda. Sauceda Ronda, Ronda Málaga, y allí ya, hasta en Málaga, le dispararon en el hombro y estuvo herido. Y ahí él llegó hasta zona republicana, esto pasaron un montón de tiempo, y él vive toda la guerra ya en Cartagena. Y fallece unos 20 días antes de terminar la guerra, en el 39. Ese es mi abuelo Miguel. Mi abuela María se queda en Paterna con el niño. Allí pues se forman bastante y cuando ven que no pueden coger a los hombres, pues atacan a las mujeres. Se las llevan, las rapan, que era algo muy normal, las violan, algo muy normal, y se la llevan a la cárcel. Como ella amamantaba al niño, pues está con él y la condena, saben que la van a matar. Entonces la van a matar a ella y al niño, pero se ve que alguien intercede y el niño lo salva. Pero tuvo que pagar el impuesto revolucionario. Entonces ella desaparece un día de la cárcel y la asesina y no sabemos en qué fosa común está. Está entre Medina, unos hablan de la carretera de Medina, en la laguna de las Andas entre Medina y Jerez. Otros hablaban del cementerio de Paterna en una fosa común de Paterna. En fin, hay muchas ubicaciones. Lo seguro es que ella no estaba no aparece en el registro como fusilada, porque fue arrancada la hoja. Entonces ella aparece como desaparecida, ¿vale? Llegamos a abrir la fosa de Paterna, hará unos 4 años se abrió una de las fosas, porque hay 4, pero una de ellas cuando se abre aparecen 8 hombres y 2 mujeres. Nos hicimos las pruebas de ADN, pero no fueron concluyentes para ninguno de los restos. Pero entre ellas había una mujer de entre 20 y 24 años, había dado a luz porque se ve que en el hueso del sacro se le queda una hendidura y tenía una altura de 1,65 porque mi abuela era alta. Entonces las pruebas de ADN no dieron concluyentes, podría ser ella, podría ser otra. Pero al día de hoy no sabemos dónde está. Mi padre, cuando estuvo en la Audiencia Nacional, fue a denunció la desaparición de su madre. Baltasar Garzón en aquel tiempo llevaba, junto con la querella de Argentina,
donde aquí en España no se ha podido hacer nada, y entonces allí intentaron a ver de qué forma poder condenar a los que quedan todavía, bueno, los que quedaban con vida, y poderle dar visibilidad y no sé, y que coste, porque es que encima a día de hoy todavía hay personas que creen que las fosas comunes en este país no ha habido, y que desaparecido no ha habido, y que cuando se habla, pues se habla para cuello, y de los dos lados hubo de todo. No, perdone, en la guerra perdimos todo, pero unos más que otros. Unos salieron con honores y otros salieron humillados y vejados para el resto de vida. Vale, ¿por dónde? ¿El poema? Os voy a recitar el poema. Esto lo escribió mi abuelo ya pocos días antes de... cuando ya ve que la guerra ya está perdida y sabe que esto ya va a buscar. Y entonces se lo escribe a mi abuela y al niño, que sabe que la abuela ya está muerta, y el niño que sabe que está sano. Y entonces pone: naciste para luchar desde la niñez, por ideales espirituales de fecundo rito, mas todo fue de gracia, dolor infinito. Conseguiste el abrazo y el beso de la amada mujer, la soñada tierna caricia del fruto bendito, mas todo fue breve, amargo, maldito. Viviste para todos, menos para ti. El bien fue tu idea y tu acción. Llegaste al fin de tu fin, mas no al fin de tu bella ilusión. Bueno, pasamos. Miguel. Vale, pasa. Lo que contaba de ella, María se queda, ella se llamaba María Jiménez y era la madre, mi bisabuela, ¿vale? La madre de María Silva Cruz. Bueno, pues se queda... Perdona, Catalina Silva Cruz ¿pudo vivir en Burdeos? ¿Cómo? Burdeos. No, en Montalbán. En Montalbán. Además, ella está enterrada por paradoja de la vida también. Azaña se va exiliado a Francia y muere. Y cuando muere, además decía: los muertos de Casas Viejas me persiguen. Dice que lo decía en el balcón del hotel. Muerte, le dan sepultura, y cuando ella muere, que es la primera, está a escaso 1 metro de la tumba de Azaña. Por paradojas de la vida, es curioso. Y ella, cuando ha muerto, pues ha ido al mismo sitio de ella. Entonces, en Montalbán, ella se queda, como os digo, en Paterna. Ya pasó lo de Casas Viejas, que os he dicho, el marido, el padre, los 2 hermanos, primos también. Y cuando ya está en Paterna, en el año 35, ya estaba ya en Paterna, cuando nace mi padre, está allí. En el 36, cuando se da el golpe de estado militar, cogen presa a la otra hija, la hija mayor, ¿vale? Y sabe, pues ella ya se imagina lo que va a pasar. Y cuando matan a mi abuela, ella, que es la siguiente, la segunda hermana, va y le dice a Francisca Pérez Cordón. Francisca Pérez Cordón es la hermana de Miguel Pérez Cordón, que es la que se queda con la misma edad de mi abuela, 21 años tenían en aquel momento, y Francisca se queda criando a mi padre, ¿vale? Ella era novia de Antonio Piñero, uno de los concejales que muere, lo fusilan la noche de los tiros en Paterna. Quiere decir que mirad cómo va quedando toda la familia. Vale, pues ella le dice a Francisca: Francisca, lo mismo que han hecho con mi hermana, van a hacer contigo y conmigo. Francisca por ser hermana de un cenetista y ella por ser hermana de la libertaria. Vámonos porque van por nosotros. Y ella tomó la decisión de quedarse en Paterna. Y que la suerte que fuera de ella sería del niño. Lo tenía claro y no quiso marcharse. Y ella pues sí se fue. Hizo el mismo recorrido que hicieron todos. De noche huyendo, Paterna a la Sauceda, Sauceda Ronda, Ronda Málaga, y así hasta que llega y atraviesa los Pirineos. Pero eso duró un montón de tiempo porque ella estuvo hasta en un hospital en Figueras, en un hospital de guerra. Estuvo ella. Y luego entró en un campo de concentración en Francia. Cuando llega, entra en un campo de concentración. Esta señora pues tuvo el primer hijo, se llamaba Sol, y murió con 4 años de una meningitis. También tuvo que vivir eso. Y después por los nombres de olvidados, y ni en la misma casa
tú sabes qué es lo que ha pasado. Cuando yo me entero la primera vez que me opero del dedo, del sexto dedo, me opero, y me dice un profesor, ¿tú sabes de dónde tú vienes, de qué descendiente? Y yo le digo, no, de mi madre Paca y mi padre Juan. Y dice, no, tú vienes de los descendientes del 6 dedos de Casas Viejas. Y él me dijo que los mataron en la guerra. Y yo dije, si los mataron en la guerra es que eran malos. Porque claro, el contexto que yo tenía, que si te matan es porque tú eres malo. Una persona buena no la pueden matar. Lo que ocurre, mi padre se cría en Paterna con esa tía Francisca y a los 5 años intentan asesinar. Entonces él está sentado en el año 40, él está sentado en una barbería y imaginaros en el año 40 en Paterna cuántos coches pasarían por allí. Le pegan una pata desde dentro de la barbería y el niño sale lanzado. Y dice, para terminar con la estirpe. Entonces el abuelo cogió miedo y dijo, ya no estamos seguros en Paterna, y se lo lleva al campo. Se fueron todos al campo. También como nota anecdótica, no tiene nada que ver con Casas Viejas ni nada, pero por ilustrar y para que tenéis conocimiento, porque tenemos que saber, la historia es que hay que conocerla, porque cuando se habla hay que hablar sabiendo lo que ocurrió, porque vamos abocados a lo mismo, porque nos creemos que todos los derechos que tenemos ya adquiridos fueron derechos adquiridos que vinieron de la nada, pero para tú tener hoy los derechos que tú has tenido, había mucha sangre derramada de muchos inocentes, ¿vale? Y vemos cómo seguimos con desigualdades, seguimos tantas cosas. Bueno, pues a lo que os estaba diciendo de mi padre, cuando intentan matarlo, todavía está vivo Luis Vega, que tiene 94 años, creo que son 96, no me acuerdo si son 94 o 96, y él recuerda las palabras textuales, para terminar con la estirpe. Entonces está claro que había apellidos que estaban malditos, y está claro que Pérez Cordón y Silva Cruz pues eran nombres que no, bueno, eso había que evitar. Bueno, no me he saltado, ves que me voy saltando de cosas. Cuando asesinan a mi abuela y mi padre se lo dejan a la cuñada, que no se lo da ni a la madre ni a la hermana, se lo da a su cuñada. Yo pienso que ella, cuando toma la decisión de darle el niño a la parte paterna, es porque vio como que tenía más seguridad, porque lo otro, al venir de Casas Viejas, como que ella pensó que correría más peligro, ¿no? Y se lo da a la cuñada. Bueno, pues cuando a ella la matan, el impuesto revolucionario que él tuvo que pagar es que lo tuvieron que bautizar deprisa y corriendo y ponerle el nombre de Juan. Entonces el nombre que decidieron sus padres de Sidonio se lo quita y en la partida de nacimiento está tachado Sidonio y está puesto Juan, rectificado, nombre cristiano, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque cuando habla, quemaron convento, quemaron esto, quemaron lo otro. Mire usted, señores, cada uno que sea libre de pensar lo que crea conveniente, pero que no se nos olvide que la Iglesia tuvo el beneplácito que tuvo, porque si no estas cosas no hubieran corrido. Pues cada uno es libre de ponerle el nombre que quiera, cada uno es libre de juntarse, de casarse, de divorciarse o dentro de su vida pues hacer lo que cada uno crea conveniente. Bueno, pues eso ocurre con mi padre. Os voy a terminar la historia de mi padre. Él vive en San José del Valle, él se cría de vecino con los verdugos, cuando él va tomando notas, bueno, va recopilando datos, porque él dice que su abuela, su abuelo, los que los cría y su tía, pues los veía como que siempre estaban con el pañuelo y le preguntaba y le decía, ¿ustedes por qué siempre estáis resfriados? Y dice, claro, yo entendí después que no eran resfriados, es que lloraban, ¿no? Lloraban, y él decía, llegaba la Navidad y a lo mejor pues son los reyes, y él le pedía a los reyes que vinieran sus padres. Y un maestro de esos de campo que había, pues un día dice que le dijo, Juan, ven para acá que voy a hablar contigo. Tus padres nunca van a venir. Y eso se lo dijo para que no se lo pidieran más los reyes, decía. Los reyes no existen. Es que vamos. Porque parece que va mi padre contando aquello de los reyes. Los reyes no existen y tus padres no van a venir nunca. Tu padre le decía que estaban en el cielo y él eso pues. Entonces fue una persona que yo lo digo, que igual que se hereda el pelo, los ojos, en los genes también se heredan. Y mi padre, yo lo entendí después al cabo de los años,
yo creo que conocí a mi padre en la enfermedad, esa figura, esa humanidad, lo conocí en la enfermedad a mi padre. Y autodidacta, aprendió a leer, lo llamaban que estaba loco, porque la verdad que hizo cosas que no eran normales. Y yo eso después se lo escuché a mi madre. Ellos se fueron de Paterna, se fueron al Encinar, eso estaba cerca de Pajarete, y allí pues se crió solo ese niño, sin más contacto de nadie, nada más que esas personas mayores. Bueno, pues su tía se iba, Francisca Pérez Cordón, la que le mataron el novio en la noche de los tiros, Antonio Piñero, y hermana de Miguel, pues se iba a los cortijos a trabajar, aquellos cortijos donde le dejaban el niño. Si no le dejaban el niño entrar, no iba. Y entonces ella pues se ganaba la vida, era costurera, pero además pues amasaba el pan, y entre tanta gente pues había también gente buena, gente pues que sabía la historia que pasaba, y entonces pues el niño pues entraba. ¿Qué es lo que pasa? Porque ella todavía trabajaba el doble por la cosa de tener niños. ¿Qué es lo que ocurre? Que si pasaba algo entre los niños de los dueños del cortijo, el que pagaba siempre el pato era él, Juanito, porque no tuvo nombre nunca el pobre. Fue Sidonio, después pasó a Juan, y toda la vida lo conocieron en el pueblo como Juanito. Y además no Juan Pérez Silva, sino Juanito, el electricista. Bueno, pues se fue haciendo mayor, lo mismo trabajó en la calería, en el campo, estuvo de peón de albañil, llevando agua, buscándose la vida. Pero él veía que tenía que leer y estudiar. Él tenía esa inquietud, no sé de dónde le vendría, porque estaba todo silenciado, pero eso lo traía dentro. Y a través de, no sé cómo eso lo pudo conseguir, que a través de correspondencia con Madrid aprendió a hacer radio, y lo hizo por Radio Maimo, y aprendió a hacer radio por correspondencia. La montó, que yo la tengo guardada, la primera radio de él, una radio de galena, y ahí empezó a venderla y ganaba dinerillo. Aprendió, empezó a imaginaros, sin tener internet, sin tener libros, cómo ese espíritu inquieto lo llevó de una cosa a otra. La tía, para nosotros le decíamos abuela Francisca porque fue la que lo crió, decía que le quitaban los hilos y ponía los hilos de cardo borriquero en cardo borriquero. Y entonces él veía como instalaciones eléctricas, él veía como que eso era... Bueno, pues hizo una pila eléctrica con pirita y vinagre y le dio luz al chozo, cuando San José del Valle no tenía luz ninguna. Entonces, cuando en el pueblo se enteran que hay un chozo, que era un ventorrillo con luz, pues eso podía ser hasta cosa de brujería, porque eso no era normal. Entonces la Guardia Civil pues fue y le rompió toda la instalación, que era una bombillita. Y ahí aparece mi madre. Mi madre ya vivía en el pueblo, todavía no se conocían ellos, y ella lo recuerda y dice, ya ves tú, aquí en el pueblo teníamos el quinqué, y decían, pues ahí hay un muchacho joven que está loco, que tiene luz en el ventorrillo. Y dice, tío, al final terminas tú con el loco, ¿no? Termino con él. Entonces imaginaros la inquietud que tuvo y la preocupación. Y cuando la información, pues claro, era poder. Y él se hizo la radio, tenía casco de aquel entonces, y dice que se ponía los cascos, se tapaba con una manta y escuchaba Radio Pirinaica, que si lo llegan a coger, lo funden. Entonces, en la casa la saquearon muchísimas veces, pero eso ya no de mayor, sino que él lo recuerda eso con 6 años, con 7, con 8, venía la Guardia Civil, le pegaba 2 bofetones, lo lanzaba a la calle y registraban la choza entera. Y en uno de esos saqueos se llevaron la máquina de escribir del padre. Que eso era como, pues imaginaros lo que eso era en la familia, lo único que quedó de él. Y es muy curioso que Francisca, la que lo cría, conservó, que ya tuvo valor de conservarlo, el carnet de su hermano de la CNT. Eso lo lió ella y lo tenía metido en un pozo, en unas piedras, y lo conservó. Eso lo tengo yo. Entonces imaginaros, no sé, son cosas que a lo mejor no le ves valor, pero cuando tú ves la historia entera puesta en pie, es muy fuerte todo lo que ocurrió ahí. Bueno, pues al cabo del tiempo yo me voy enterando, y ya cuando empieza en el año 2006 o 2008, empieza el movimiento memorialista,
Mi padre siempre estuvo investigando, recopilando datos, él iba a Paterna y a Casas Viejas, pero no diciendo quién, sino iba recopilando datos y tenía mucha información. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que silencio y silencio y silencio. Y claro, en la casa yo preguntaba cosas y todo era cállate, cállate. Y pienso que él todavía nos protegió más porque éramos 3 niñas y era como mayor protección por lo que pudiera pasar. Y tuvo que venir Salustiano Gutiérrez Molina, que es un profesor de historia que falleció el año pasado, de Granada. Vino como profesor a Casas Viejas, él llegó y él empieza y ve la historia que hay allí. Empieza la historia y empieza a indagar y se da cuenta que nadie abre la boca, hay mucho hermetismo, miedo y sobre todo desconfianza. Entonces, claro, no sacan. A raíz del aula empieza a hablar algo de lo poco que él sabe y empieza a mandar trabajo para los niños. Los niños empiezan a escribir, él empieza, pues te voy a subir tantos puntos, esto, lo otro. Y los alumnos son los que a los abuelos le preguntan, y había abuelos que él me lo contaba que decía a los abuelos, a ti te lo voy a contar, pero al maestro no, que quiere saber mucho. Imaginaros, ¿no? A ti te lo cuento, pero al maestro no. Claro, cuando se dio cuenta, él tenía un libro escrito por los alumnos, porque tenía cantidad de recopilación de datos. Y entonces escribió el libro, Los sucesos de Casas Viejas, que tiene cerca de 1000 páginas, y creo que es la obra cumbre que hay donde lo recogí todo, donde escribe antes de los sucesos y después, ¿no? Y entonces está muy bien las biografías, cómo lo explica todo. Vale, pues esta foto es del aula permanente de historia que se ha creado en Casas Viejas. Y entonces estas fotos se las dimos nosotros a Salu, las teníamos pequeñitas, él las sacó en grande. Yo sabía que tenía allí material, pero un día fui y me encuentro todas las fotos y yo dije, yo nunca estuve con mi familia y me voy a hacer una foto con las mujeres de mi familia. Y entonces pues os presento mi bisabuela, mi abuela y yo. 3 generaciones y aquí en medio, aquí estaría mi padre, ¿vale? Entonces, y esta es otra de las fotos. Este es mi bisabuelo, el que os hablé, que estaba en cama, el marido de ella, que ella muere en Francia, como he dicho, con 100 años, y su hija mayor. Y la otra señora mayor era la segunda hija, Catalina, ¿vale? Él es Juan. Entonces, Salustiano, pues claro, recopiló muchísimos datos y esto lo hizo en formato grande, pero esas fotitos las tenemos nosotros pequeñitas y se conservaron. Bueno, ¿qué más contar? Bueno, otro detalle de mi padre, a lo que os cuento. Cuando tú empiezas y entras en el movimiento memorialista, yo presido soy la presidenta de Memoria Histórica de San José del Valle. Yo nací allí y hasta que me fui a Jerez, mi madre todavía vive y tengo allí, todas mis raíces están en San José del Valle. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a tirar, esto es algo que no tiene fin. Esto no tiene fin. Y te das cuenta que lo que predomina en todas las familias es el silencio y el olvido. No el olvido, porque claro, saben que hay, pero te das cuenta cómo son. Yo hice un día una reflexión y pensé, la primera generación fue aniquilada, asesinada y aniquilada. La segunda fue presa del dolor y el silencio. Y la tercera, que somos los nietos, somos los que sin conocernos vamos conectando unos con otros y estamos dando luz de sacarlos todos, sacar del olvido, recopilar esos datos, recopilar esos nombres y que se visibilice y se sepa en la misma familia lo que ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando empiezan a hablar, pues tú vas viendo cómo el miedo se va perdiendo y ya se atreven en la familia a decir, pues mi abuela no se lo dijo a mi padre porque sabía que esto, pero a mi abuela la raparon en el pueblo. Eso es importante saberlo, ¿no? Porque tú ves la humillación y viviendo esa señora luego el resto de vida con todos los verdugos allí. Entonces, en San José del Valle, cuando formo la asociación, allí tenemos 4 fosas con cerca de 90 y pico de cuerpos. Entre ellos son señores que yo he conocido a sus nietos
y eso pues están olvidados. Entonces esas personas necesitan una sepultura digna y que los familiares lo sepan. Bueno, pues para terminar con lo de mi padre, como digo, en todas las familias pues ha habido a lo mejor en la guerra civil, pero en la mía yo digo que habrá habido familias que hayan pasado, pero como la nuestra, creo que ninguna. En tiempos de república pasó lo de los sucesos. En tiempo del golpe militar pasó lo de mi abuela. En plena guerra, 20 días antes de terminar, asesinan a mi abuelo en Cartagena. En plena dictadura intentan asesinar a mi padre. Y ya en plena democracia, nos enteramos al cabo de los años, mi padre pues tenía buenas amistades en el pueblo y fue una persona querida. Bueno, pues tenía un amigo, guardia civil, que hasta que no se jubiló y pasó mucho tiempo, no se lo dijo. Y le comentó un día: Juan, en plena democracia, estuviste toda la vida, tú y tu familia, vigiladas. Y en caso de que pasara algo, pues ya sabían lo que había que hacer. Entonces eso en plena democracia. Y ahora, el final de los días de mi padre. No tenemos bastante, todo el calvario que había pasado. Él llegó a inscribir a su madre en el registro, en el juzgado de Chiclana, llegó a inscribir a la madre como muerta porque no aparecía, y entonces pues fue uno de los primeros que se inscribieron, ¿vale? En el año 2011. Bueno, pues mi padre murió con 77 años, hace ahora 9, en el 2012 murió. Y, como os dije, fue a la Audiencia Nacional a denunciar la desaparición de su madre, junto con otras personas. No se pudo, eso tardó un tiempo, y cuando tuvo que ir a declarar, él ya estaba en los últimos días finales y no pudo ir a declarar, que murió con esa pena. Por eso el domingo pasado, cuando hubo una manifestación en Sevilla, donde todas las asociaciones memorialistas y partidos políticos nos congregamos para pedir justicia, verdad, justicia y reparación, me encontré al juez Baltasar Garzón. Para mí pues fue porque hablamos mucho, mi padre y yo, de todo aquello, y él se quedó con esa espinita de no poder asistir en Madrid a la Audiencia Nacional para poder declarar. Pudo ir a denunciarlo, que esa foto y mirar que estaba lleno de vida, y a los pocos años pues fue ya en picado. Bueno, pues a un mes antes de morir, estaba ya muy delicado, él era alto como su madre y había perdido ya mucha masa muscular, estaba muy decaído. Y yo sabía que estábamos ya en la recta final, no sabíamos de qué tiempo hablábamos, pero estábamos en la recta final. Bueno, pues estoy en el salón con mi madre, él estaba durmiendo, y tenía yo una mesa pequeñita, mi madre al lado, y estaba la cartera de mi padre. Y yo me dio, no sé por qué, de esas cosas raras que pasan, o corazonadas, o no sé lo que fue, me dio por coger la cartera de mi padre y abrirla. Y al abrirla veo el carnet, y me quedé mirando, y digo, ay, que ve lo que era, ¿no? Eso, como estaba ahí en la foto. Y como estaba, claro, se había quedado delgado y eso, en fin. Y no tuve bastante que cogí el carnet y lo saqué, no sé por qué, y le di la vuelta. Y cuando le di la vuelta, pues vi lo que vi. Entonces, mi padre ya tenía el carnet permanente, el último. Se ve que toda la vida no había tenido problema con él, pero en el último descubro aquel día la fecha de nacimiento. ¿Qué fecha de nacimiento le pusieron a mi padre en el carnet permanente? El año se lo respetaron, 1935. Pero ¿qué día y mes tenía puesto en el carnet? ¿No se ocurre ninguna fecha? 18 de julio. 18 de julio. Mancha de cabrones, que no tienen otra palabra. Entonces no tuvieron bastante con todo lo que hicieron con la familia, que encima de cambiarle el nombre iba a morir también con la fecha del alzamiento. No os podéis imaginar lo que a mí me entró aquel día. No os lo podéis imaginar, un domingo. El lunes ya estaba yo llamando a la policía, llamando a un lado, llamando a otro, sin saber qué tiempo. Entonces me dice la policía que puede venir una unidad móvil a la casa, pero que eso puede tardar 3 meses. Yo no sabía si teníamos 3 meses, evidentemente no lo tuvimos. Tuvimos un mes corto. Tuve que llevar a mi padre a Jerez, allí a comisaría, sin poder andar, llevarlo. Y me dice, claro, cuando ven la partida de nacimiento, que encima hasta el nombre lo tiene tachado, ahora encima el carnet, pues como que es un caso que no es normal. Entonces se ve que ante casos así, lo tiene que reconocer un médico para ver si es hombre o mujer.
Esa es la burocracia. Entonces, pues claro, yo me lía ya a decirle al hombre, pero mire usted esto para acá, para allá. Era un policía joven, el hombre la verdad se quedó un poco sorprendido, venía de Madrid, no tenía ni idea. Yo le conté un poco del tema de la guerra, de dónde venía, quién era la madre, todo el lío, casas viejas, lo otro, y el hombre evidentemente no tenía ni idea, pero veía que aquello no era casual, que no había sido ni un baile de números, ni un baile de men, ni nada, que aquello había sido a conciencia y el que lo había hecho sabía lo que estaba haciendo. Entonces cogieron, llamaron para acá, para allá, y lo arreglaron todo sin reconocimiento ni nada. Además ya él lo decía, no tengo fuerza, yo ya no puedo más. Se lo cambiaron. Y en aquel momento me dijo el policía, si quieres puedes recuperar también el nombre. Y ya él dijo, da igual, ya da igual. Recuperó la fecha de nacimiento suya, pero el nombre se quedó con Juan, ¿vale? Entonces a lo que me vengo a referir, república, golpe de Estado, guerra, dictadura, democracia. ¿Qué hacemos? Y al día de hoy, pues también metí mano para el tema de la Asociación del Pueblo y un día pues me fui a la puerta del cementerio, el día de Todos los Santos, con la mesita de la playa, las pancartitas y todo, para abrir conciencia de lo que se pretendía hacer, de lo que había, porque había gente que decían que no, que yo me había equivocado de pueblo, que eso allí no existía. Y tuve 2 amenazas. Entonces, ¿esto es de justicia silenciarlo? ¿O esto que hablan de la concordia, que queremos abrir viejas heridas? Yo no le tengo rencor a nadie, porque si dio ejemplo de concordia ese fue mi padre, viviendo con los verdugos en el mismo pueblo y sabiendo quién asesinó a su padre. Entonces, cuando yo veo esto, no sé, estos brotes de odio y cosas, a lo mejor lo que nos interesa es que saquemos las vergüenzas de muchos, o los robos y los saqueos que hubo, o las violaciones, o los bebés robados, y estas cosas a lo mejor nos interesan. Pero si la persona que por lo que fuera lo hizo, está enterrado con todos los honores y glorias, toda su generación han tenido su reconocimiento, medallas, galardones, el otro. Yo tengo derecho a saber dónde está mi abuela. Y yo tengo derecho a recomponer mi árbol genealógico, que se quedó talado por todos lados. Yo tengo derecho. Y eso me lo tienen que respetar a mí también. Entonces, pues, no se trata de venganza. Se trata de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Que esto sirva. Toda esa sangre derramada. Hoy escuchaba yo un comentario en el trabajo. Los astilleros, porque quieren, porque no sé qué, porque son unos salvajes, porque no sé cuánto. Señores, yo no lo sé lo que será, pero sí sabemos que el número de parados pues, va en aumento. Y está claro que las desigualdades cada vez son mayores. Entonces, yo pienso que si tú tuvieras un trabajo asegurado y digno, tú no te metes, ni te expones, ni tú protestas, ni tú pretendes hacer nada. Lo que no puede ser es que ese señor opulento, bien vestido, con el cráneo como trofeo, ese hombre no sabía lo que era pasar hambre. Yo siempre le escuché a mi padre que jamás vería un militar y un cura delgado. Él decía eso, no sé, él lo decía eso. Y decía, algo decía, como ustedes comiendo esos tristes langostinos, decía, y vosotros, los buenos espárragos, no, lo ponía al contrario, ¿no? Como que los langostinos eran como tristes y el espárrago era... Y tú dices, qué lástima cuando no tenían que comer y tú veías que tus hijos se morían de frío y de hambre. ¡Qué miseria! No estamos hablando. Entonces, pues no sé, Minerva, si queda alguna más. A ver, pasa. Pues bueno, yo creo que este es el final de todo. Se intentó y casi se consiguió construir un presente y un futuro sin pasado. Quiere decir que construir ese presente y ese futuro con un
capítulos de la historia cegados, casi se consigue, pero no se ha podido. Entonces, pues efectivamente, son las nuevas generaciones las que se tienen que dar luz y visibilidad. Y esto se tiene que saber en los colegios. En el momento que se abran conciencia desde los colegios, en el momento que los niños tengan que estudiar lo que fue la República, lo que fue la dictadura, lo que fue el franquismo, lo que fue los exiliados, los que fueron los campos de concentraciones que tuvimos aquí, que no hay que irse, porque todo el mundo tiene conciencia de los campos de concentración y de exterminio de Alemania, pero nadie sabe los campos de exterminio que hubo aquí en España, porque en Albatera, allí estaban en la playa, alambrados, a la intemperie, y cuando caían le tiraban el pan como perros, y se mataban por ese trozo de pan duro. Eso lo hemos tenido aquí, los campos de concentración. Entonces eso lo tienen que saber, lo tienen que saber las nuevas generaciones. Entonces, mi generación, silenciada, y la de mi padre, silenciada. Pero los hijos tienen que saberlo. Estos niños tienen que saber lo que pasó, porque estudian lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y no se sabe lo que pasó en España. Y en España no fue una guerra, fue un golpe de Estado militar. Y fue el alzamiento de los militares. Y ya está, y con el beneplácito de la Iglesia, le pesa a quien le pese. Y punto. Y la desigualdad que hubo. Y entonces, pues, no sé. Bueno, pues con esto concluyo, que creo que me enrollé más de cuenta. Muchísimas gracias. Por el año 37